Te invitamos a emprender con nosotros sobre bases sólidas, un negocio sustentable. En Sinergia Creativa entendemos que sin Junior no hay Senior y que si hay pasión, las habilidades pueden entrenarse. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día, Lucho. ¿Cómo se escucha? Bien, bien. Hola, buen día. A ver, Energía, ¿cómo están? Buen día de vuelta. Buen Buen día. día. Buen día. Buen día. Buen Hay día. caras nuevas, bienvenidos. Hola. Está Vani en los controles en casa. Ani. Buen día, buen día. Un tema lindo. Parece ya comenzamos, son las 9:10. Acá ya está el mate listo. Acá la presentación. A ver. Bien, es un tema amplio pero interesante tanto para la persona que comienza, que tiene días en el negocio, como para la persona que ya está hace un tiempo, porque sigue siendo parte de eso que nosotros decimos la visión del negocio, de a dónde vamos, para qué hacemos lo que hacemos. Así que vamos a ir empezando. Bien, cuadrantes. Vamos a definir primero el ingreso económico. Estamos de acuerdo que un ingreso económico es una entrada económica proveniente de una actividad X, ¿sí? Y la pregunta es, ¿para qué necesitamos un ingreso en este sistema? ¿Para qué necesitamos un ingreso? Ya lo agarré dormido, ¿eh? Apa, ¿eh? ¿Para qué necesitamos un ingreso? Para alimentarnos, Para todo. Para Para sustentarnos, sostenernos. Para vivir. vestirnos, educarnos, como necesidades básicas, y después, bueno, todo lo que uno quiera agregarle. Eso es lo que definimos como un ingreso económico y para qué lo necesitamos. Lo cierto es que una de las definiciones que tenemos en lo que es el cuadrante de flujo del dinero, que para algunos será un tema nuevo, para algunos será un tema que ya lo vienen estudiando, es que estamos de acuerdo en esto, ¿no? Que todos necesitamos ingresos económicos. Exacto. En este sistema. Bien. Sí. Hay 4 maneras de generar ingreso de forma legal. Debe haber más, de otro tipo, pero legalmente hay 4 maneras, la define Kiyosaki, y vamos a ver si estamos todos también de acuerdo. La primera manera que tengo de conseguir un ingreso es a través de un empleo, dentro de lo que se denomina un ingreso lineal, autoemplearme, ahora después vamos a hablar un poquito de cada uno, comprar o construir un activo financiero. Para mí era un terreno que surgió como un tema nuevo ya de grande y no lo conocía durante mucho tiempo. La cuarta forma es ser inversionista, y les pregunto a ver si se les ocurre alguna quinta que no esté encuadrada en estas 4 maneras que define Kiyosaki, si no también estamos todos de acuerdo acá. ¿Hay alguna otra manera que se les ocurra, que se le haya escapado Kiyosaki? ¿No? ¿Entrarían todas en estos cuadrantes, digamos, en estas 4 opciones de generar ingresos? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, está la parte ilegal, ¿no? Siempre hablando de la parte legal. Bueno, esta es la parte que le decía, que uno entra al sistema también sabiendo que la forma de conseguir ingresos es conseguir un empleo. Cuando terminé de estudiar y me vine a Bahía Blanca, mi primera experiencia laboral era, la meta era poder independizarme del ingreso familiar, digamos, no depender más de mi viejo, digo yo. Y mi primera experiencia fue en esta esquina de Bahía Blanca, muy conocida, capaz que algunos la han pasado. Es una gran distribuidora de autopartes. Entré guardando mercadería y nació Josefina en esa etapa. Ahí la ven ahí con el palo de rodamientos. Y vamos a hablar de qué significaba tener un empleo seguro. ¿Acá alguien tuvo empleo? Sí, algunos tuvieron empleo, sí. Sí. Bien, ¿seguro? ¿Era un empleo seguro? No, si no estarían acá, ¿no? El empleo seguro, vamos con ese concepto que generalmente lo idealizamos como un empleo seguro, y hablemos de ventajas con un signo de pregunta también. ¿Qué podemos encontrar como ventaja en un empleo seguro? Quizás el ingreso fijo, que se ajusta una vez por año, en el mejor de los casos, por ley, por pocas gremiales según la actividad o rubro. Y les pregunto, ¿es negocio tener un ingreso fijo en un contexto inflacionario? ¿Es buen negocio? Claro, ingreso fijo suena tentador, pero en una economía tan variable, lo fijo no es tan fijo, se va degradando, y ese ajuste anual que conocemos como paritaria o ajuste de salarios, va siempre corriendo atrás. ¿Estamos de acuerdo o no? Primero me come la inflación, después se ajusta, empiezo el año, empieza de vuelta esa rueda. Como ventaja podemos decir también que tenemos fines de semana o francos libres. En un principio a mí todo esto me contuvo y me gustó, y al menos me resolvió mi primera etapa en un trabajo, ¿no? Vacaciones 15 días, un 5% de lo que tiene el año en días laborales, que nos conforma también a veces como algo que está bueno, y 7 días más cada 5 años, ¿no? Ventajas, ¿no? Estoy hablando de ventajas. Después cada uno se va preguntando, ¿no? Si son ventajas o me compré esa idea también, ¿no? Y el aguinaldo, que vendría a ser un 50% del salario, repartido en 2 veces al año. O sea, un salario más, o sea, un sueldo más. El aguinaldo es un sueldo más, sería un sueldo más extra en el año.
que se consiguió en los 50, 60, tampoco es algo que existió siempre. Y la jubilación, que también me tengo que empezar a preguntar a qué edad, ¿no? ¿Sí? ¿A qué edad me jubilo? Y con qué resto llego, ¿no? Pero bueno, como ventaja podemos encontrar que estas son las cosas que hacen que un empleo seguro sea lo que lleva a una persona a estar acá. ¿Quiénes pagan el sueldo? El sueldo, ¿quién lo paga? Empleador. El empleador puede estar en el sector público, sector privado, pero hay un empleador. ¿Y qué gana el empleador? ¿Hace beneficencia? O sea, genera empleo porque le quiere dar trabajo a la gente o tiene un beneficio. Bueno, es una idea romántica, Ah. ¿no? Es una idea romántica, cambiar el mundo dando empleo. ¿Por qué no? Alimentando tantas familias. Bien. Sí, suena lindo, suena romántico, pero no es así. Lo que obtiene el empleador es una plusvalía. La plusvalía, yo acá traje un término de economía y un concepto que fue desarrollado ampliamente en el siglo XIX por mi amigo Carlitos Marx, que define, para que se entienda qué es la plusvalía, es el excedente monetario originado entre el trabajo y la acción productiva. O sea, lo que yo genero trabajando, genero un excedente, con una parte se paga mi sueldo, con ese excedente el empleador lo convierte de vuelta en mercancía o en producción, y en la balanza gana más, ¿no? Eso sería un poco, sin ir al término filosófico, ¿por qué sé todo esto? ¿Por qué me gusta esto? Primero porque me gusta la historia, me gusta la economía, y tuve una etapa, ¿saben? Tuve una etapa media bolche, sí, ahí puse una fotito, sí, no reniego en mi pasado, esto era parte también de mi cuestionamiento al sistema. Igual es una foto bastante tranquila, ¿no? Sí, tranquilísimo. Tranquilísima. Pero bueno, anecdóticamente, volviendo al tema del empleo, ¿por qué la gente renuncia? ¿No? Y acá tenemos, según un estudio de LinkedIn, una red social de trabajo, investigó perfiles y estas fueron las principales razones. A ver si alguno se identifica en su etapa de empleado. Poco espacio para crecer, mal liderazgo, y hay un globito ahí de texto que dice ya me voy, mándenmelo después. Pésima cultura de trabajo, para eso te pago, trabajá, esa frase. Falta de desafíos, hay una persona jugando al solitario ahí en su tiempo de laburo, que seguramente le sobra poco de tiempo, poca paga, me encantaría pagarte más, pero ya sabes cómo es esto, no sé si alguna vez me lo escuchó, y el poco reconocimiento. Yo creo que las pasé todas, yo tuve 10 años en una experiencia laboral que me nutrió muchísimo el contexto de haber podido crecer. Yo entré a la empresa guardando mercadería en una estantería, guardando buje, y terminé siendo el asesor principal del dueño de la empresa. O sea, pasé del pibe de depósito a tener la auditoría de todas las sucursales de la empresa a nivel stock. O sea, yo vi una carrera también, ¿no? Dentro de la empresa me fui destacando, fui buscándole la vuelta de poder crecer. Siempre me gustó crecer con la filosofía de que el entorno mío quiera que yo crezca. Entonces, la verdad que fui habilidoso en eso, pude crecer, pero estoy encontrando mi techo. O sea, me iba quedando chico un área, me pasaban a otra. Me quedaba chica esa área, me pasaban a otra. Y en el último área llegué a la etapa del tip 2 que dice acá, que es me tocó un mal liderazgo. Por primera vez después de 8 años, me toca un jefe que viene de afuera, de una escuela diferente, viene de Techín, dice, bueno, te pide, busca mi carpeta, se da cuenta que yo no había hecho un psicotécnico porque había entrado en una etapa de temporada alta que la empresa necesitaba meter gente al depósito, y me dice, bueno, te incorporo al área de sistemas, para mí había sido un ascenso. Cuando llego me encuentro un mal liderazgo que hace que yo me sienta retrocediendo, ¿no? Después de 8 años que me digan, tenés que ir a la charla con la psicóloga porque no está tu carpeta y demás, yo dije, ¿qué me están jodiendo? Pero bueno, él entró con condiciones nuevas, con condiciones extraordinarias. ¿Y qué pasó? Su gestión. ¿La pasaste o no? Sí, yo fui, tomé mate con la psicóloga y charlamos, y yo, la psicóloga conteniéndome de que yo estaba recaliente, y explicándome que él venía con una gestión de inmunidad de 2 años. Ahora te entiendo, Vani, de inmunidad de 2 años, y que bueno, que yo era el pibe nuevo ahora. Y yo había conseguido ya no trabajar los sábados, y de repente me empezaron a cambiar un montón de beneficios. Y bueno, eso entré en un ciclo de 2 años que realmente empecé a preguntarme, che, no crecí más, decrecí en mi último cambio de área, y pasé de estar en la mesa chica de los dueños de la empresa a hacerle el backup de foto de la hija de las vacaciones que tuvo. Y eso es lo que empecé a cuestionarme, ¿no? De repente dije, bueno, yo estoy dejando tiempo acá, 10 horas, viajé con Vani embarazada a las sucursales, o sea, me ponía la camiseta, realmente me gustaba. Pero lo que veía es que el dueño cambiaba la BM todos los años y yo tomaba un mate cocido 15 minutos y volvía a trabajar, ¿no? Y eso también me empezaba un poquito a cuestionarme, ¿no? No con bronca hacia el dueño, sino decir, bueno, ¿por qué tan desparejo? Pasando de esa etapa de empleado,
que todos pasamos. Aquí, ¿alguien acá no fue nunca empleado? Todos fueron empleados alguna vez, perfecto. Si alguien no fue, le aconsejamos que pase, ¿no? Que invito ahí. Pero bueno, si lo entiende de afuera sin hacerlo, genial, se ahorra tiempo, ¿no? Pero es lo que sucede en las reglas, ¿no? Mirá, Gaby está ahí trabajando. Autoempleo, la segunda parte del cuadrante, ¿no? La falsa independencia, digo yo, porque uno dice, pensando como ventaja, es depender de mis conocimientos y habilidades para ofrecerlas al mercado en forma de producto o servicio. Cuando yo termino mi primera relación laboral de 10 años, dije, no quiero ser más empleado, quiero depender solamente de mí y el tiempo y correr el riesgo, ¿sí? Posibles ventajas que me compré, sé tu propio jefe, frase trillada que no la quiero escuchar nunca más, pero seguramente alguien la habrá dicho. Con el tiempo descubrí que eso es imposible que exista ser tu propio jefe, porque siempre hay un jefe, el jefe va a ser el cliente en todo caso, el cliente interno o el cliente externo, pero siempre va a haber alguien a quien responder en términos de servicio y atención. Entonces, el tiempo libre, quizás me sedujo la idea de decir, bueno, no quiero, ya probé la parte de empleado, el autoempleo me seducía, pero sin saber que era autoempleo como concepto, ¿no? Se lo define como el cuadrante de los infartos, escuchen esto, ¿no? El cuadrante de los infartos, ¿por qué? ¿Por qué creen que alguien se puede llegar a infartar en este...? Sí, porque juega en toda la cancha, o sea, es responsable de todo, absolutamente de todo. De todo. Patea al centro, va a cabecear, Va a cabecear, ataja. ataja. ¿Creen que una persona así realmente es autodependencia? En todo caso, sigue siendo una dependencia, ¿no? No es una relación de dependencia como la del empleador, una dependencia también un poco peligrosa, con doble filo, si no logro hacer algo. Bueno, la libertad, ¿no? La idea de libertad. ¿Y qué nos pasa acá también? O sea, si el autoempleado no puede correrse de su negocio, si no puede... Si te corre, no tiene nadie. Preguntémosle en la intimidad si tenemos confianza con algún kiosquero, con algún almacenero que... Sí, que puede dejar a alguien en su lugar. Y que dice, me quedó cómodo ponerme el negocio delante de la casa y realmente su pasillo pasa ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si no está presente el autoempleado? Si se toma vacaciones 6 meses, 2 meses, No genera ingresos, no hay ingresos. Bien, este cuadrante también lo pasé, o sea, fue mi segundo, para mí existían esas dos formas. ¿Qué hice después de mi primera relación de dependencia larga? Dije, bueno, voy a explorar a ver qué me gusta, qué no hice. Acá puse un par de fotos nada más, pero Mani sabe. Fui a hacer un curso de torrista antenista a Mendoza. No sé, no me gustaban las alturas tampoco, pero quería estar explorando a ver qué me pasaba. Me gustaban las telecomunicaciones, hice la certificación, conseguí un par de horas de docencia en un centro de formación, dando informática. Lo anecdótico es cómo llego a ese lugar, ¿no? Porque mientras no salía nada de lo mío para hacer y que yo tenía del todo claro qué es lo que quería hacer tampoco, un amigo me ofrece trabajo de mantenimiento de su empresa y de repente me decía, Lucho, hay que ir a hacer un control de plagas a todos los colegios de Bahía Blanca, tenés que ir con un cebo y reemplazar lo que hay. Digo, pero yo no sé lo que es un cebo. Y si no importa, ese andar, era una ayuda que me daba y bueno, yo me ponía a recorrer y en esas recorridas que hacía, me tocó un colegio, un centro de formación donde había fallecido el docente hace una semana y tengo una entrevista con el director y entro a formación profesional. Tuve contrato con varias multinacionales como Telefónica, Western Union, Pago Fácil, pero estaba debajo de la tercerizada, o sea, el contrato no era directo, era como lo que hace Telefónica con el call center, esa empresa intermedia que todos en algún rubro hemos visto y que, bueno, yo estaba debajo de esa, o sea, estaba precarizado al mango, pero estaba contento porque ya no tenía ese entorno, ya no estaba encerrado en 4 paredes. Por más que era una empresa grande, yo sentía que tenía un poco de libertad en este tipo de manejarme. Imagínense a todo eso, sumándole también, daba talleres de serigrafía en barrios humildes, vulnerables. O sea, a mí me llenaba todo eso, no me llenaba los bolsillos, ¿no? Pero me llenaba el ayudar, el colaborar, el tratar de formar un ingreso con todas estas actividades al mismo tiempo. Era mi agenda eso, una locura. ¿Y qué creen que pasó? 3 años acá. No me infarté, estoy acá. Hubo que volver a empezar, porque se complicó un poco, ¿no? Y a falta de DirecTV, se nos complicó. Josefina ahí no tenía diente, pero ya comía como lima nueva. Y nacieron los Messi, y yo me empecé a preguntar, quizás el emprendimiento no es para mí. ¿Qué se me ocurrió? Para mí existían 2 formas nada más. ¿Volver a qué? a trabajar. Y me Volver a pregunté, emplearte, buscar un Sí. trabajo. buscar un trabajo. Dije, 3 años le di a madurar un proyecto independiente, hice 10.000 cosas al mismo tiempo, hice multitarea,
no pude enfocar nada, sobreviví igual que cuando era empleado y dije, bueno, capaz que es momento de tirar la toalla. Lo tiro porque nos puede pasar incluso también en este negocio, ¿no? Al principio. Es lo que le pasa al emprendedor cuando entra en este camino, donde cree que tiene herramientas, pero cuando se enfrenta a la realidad, se encuentra que hay un abismo y hay un montón de cosas que no contempló, ¿sí? A la hora de emprender y que lo tiene que resolver sobre la marcha y ser una persona que resuelve problemas. Y dije, bueno, volví a la rueda del hámster. Sabía, pero volví a la rueda del hámster. Digo la rueda del hámster porque esa imagen a mí me representa ese ingreso fijo, seguro, del cual no salís nunca, ¿no? Que es pagar deuda, no poder progresar, ¿no? En una relación. Ingreso, ¿vamos bien hasta acá? ¿Lo estoy aburriendo? No, perfecto. Bien. Perfecto. ¿Qué me pasa cuando vuelvo a trabajar, cuando vuelvo a buscar y me vuelvo a meter en la oferta laboral? Tiro currículum por casi todo Bahía Blanca. Me llaman un 20 y pico de diciembre para un empleo en blanco, una empresa distribuidora de autopartes. Dije, bueno, puede ser. Voy, me presento, me dicen, necesitaba un viajante. Mirá, te pinta de viajante. Me dijeron, ni bien medir nada. La cosa es que el dueño me ofrece desarrollar la parte que él hacía, era el dueño de la empresa con los hijos, para hacer todo el sur y parte de la provincia de Buenos Aires, porque el hombre ya estaba cansado, el hombre grande, y lo que me decía, lo que me vendió la empresa es que nunca habían hecho zona, nunca habían hecho desarrollo de clientes, siempre habían viajado por los clientes que ya tenían y no expandieron su carpeta. Entonces, yo dije, bueno, es la mía. Pedí sistema, me decían, no, estamos en una migración de sistema, tenemos estos números, pero te vamos pasando los resúmenes semanales, me hicieron el preocupacional, y yo, ¿qué hice? Dije, bueno, empiezo año nuevo, 2019, empleo, llamé por teléfono a todos esos contratos que tenía al medio de los pelos, que venía renovando, esperé que me llamen primero y le dije, no, ¿sabes qué? Buscate ese técnico que me amenazaba que ibas a encontrar, ya empiezo el año con otro trabajo, mandé todo el carajo, uno por uno, me saqué las ganas y empecé el año de lleno con una actividad nueva que era este empleo, ¿no? Me dicen, los primeros 3 meses vas a tener este básico y después los 3 meses vas a tener esta comisión y el básico va a bajar muy poco, ¿no? Va a bajar a muy poco. Pero bueno, el porcentaje era un 6% de la facturación, de los números que ellos me habían presentado, daba para que esté por encima del sueldo dos sueldos de comercio eran, tampoco era que era una locura, había que poner el cuerpo, había que poner el auto, había que meterle kilómetros, lo hablé con Bani, estuvimos de acuerdo, yo en una etapa de autonáutica había supervisado los 40 viajantes, en etapa de analítico, de números, así que dije, bueno, ahora me toca a mí, sabía que un viajante tenía el estilo de vida, esa calidad de vida, y me metí de lleno con los 2 pies. ¿Qué me pasó? A mitad de camino voy descubriendo que la facturación es la mitad de lo que me habían dicho, que la empresa me empezó a contar las costillas con lo que yo gastaba en comida, en el sur todos saben que es un poco caro comer, ¿no? El hospedaje, y dije, uy, qué choto, ¿no? Empecé a ver cosas raras, pero en el camino yo le puse la mejor actitud, hice 60 localidades, más de 250 clientes nuevos, ordené la cobranza, pero me estaba dando cuenta que lo que estaba haciendo yo era un trabajo sucio de traer la plata en negro, que no podían traer por banco, y a la empresa le importaba muy poco lo que yo estaba haciendo como desarrollo. Me daba cuenta porque yo le venía y le contaba, mirá, barrí toda esta ciudad, recorrí toda la casa de repuestos, hice 10 clientes nuevos, encima yo pegaba onda porque al ser informático le instalaba el catálogo, le hacía un mantenimiento rápido a la compu, o sea, tenía la de ganar, ¿no? Pero era una relación, o sea, el viajante tiene que hacer un trabajo fino en ir, volver, que te vean 2, que te vean 3, que te vean 4 o 5 veces. Cuando te vean 5 veces, dicen, este tipo abre una relación nueva, porque lo cierto es que el comerciante ya tiene carpeta, ya tiene proveedor. Así que bueno, se empezó a empiojar el tema, para resumirlo y no hacerla tampoco tan larga. Llegan los 3 meses, rindo el último viaje, les digo, chicos, estos son los números, yo armé el sistema 3 meses, digo, estos son los números reales, tenemos que buscar la vuelta, porque si de acá para adelante seguimos con ese margen de comisión nada más y el sueldo a lo que me dijeron, yo tengo que poner plata para viajar, y no está bueno que yo tenga que poner plata para trabajar. Tenía que sacar un préstamo prácticamente para hacerle toda la vuelta, porque me habían dado de Comodoro hasta Las Heras, de Cutralcó hasta Trevelin, y 3 vueltas en la provincia de Buenos Aires, hasta Trenquelauquen, era inhumano, y yo estaba 1 o 2 días en casa. Vani se la arrancó re bien ahí porque estaba con 1 mes sola, 1 mes tenían un poquito más que esa edad. Y bueno, y me pasa eso choto de que cuando yo planteo los números en relación de confianza, la empresa me dice, no, si no estás de acuerdo, lamentablemente no trabajas más. Cuando me dijeron eso, yo dije, por dentro me quería morir. Fíjense, yo había dejado todo, encima fue media empiojada porque no me dejaban salir, me querían sacar las cosas que tenía el resumen de la semana que viene, fue una situación que no le aconsejo a nadie. Y también algo que no le deseo a nadie es esa situación, ¿no? De decir, che, ¿cómo llevo un mango a casa ahora?
año difícil, año 2019, era año electoral, me acuerdo. Salgo a buscar trabajo porque no había tiempo de llorar, encuentro otro trabajo, dije, bueno, ahora sí me toca. Elijo un empleo en ventas o un empleo en compras que me habían ofrecido el parque industrial en Bassani y me habían ofrecido un área de ventas en una empresa comercial nueva en Bahía. Dije, bueno, yo quiero seguir por la parte comercial porque siento que es lo que me falta. Siento que siempre lo que me dijeron es que no era comercial. Cuando yo trabajaba de asistente del dueño de la empresa, en que estuve 10 años, era su persona principal de confianza en números, pero cuando yo tenía una idea comercial, le me decía, no, Luis, vos no sos. Yo me lo compraba, o sea, dije, bueno, seré el de los números. Entonces dije, bueno, tengo que desarrollar esa parte, de alguna forma experiencia, no tenía tanta experiencia en esa parte, así que acepté la propuesta comercial, me encuentro en otro contexto tóxico, porque el trabajo era correr a la persona que ya estaba hace 10 años, la dueña estaba celosa de su empleada, una cosa muy ridícula, porque la empleada vendía y ya no estaba la empleada, venían los clientes, estaba la dueña sola, y le decían, no, vuelvo cuando esté Mabel. A la dueña era un golpe al ego, porque ella era la dueña nueva, una piba joven, con cabeza muy chica, y me puso entre la espalda y la pared y decirme, Luis, vos tenés hijos, la mujer se está yendo, ayúdame a hacer un poco la vida imposible, hay un solo lugar. Yo decía, pero vos no es lo que me dijiste, o sea, no es lo que me había dicho, o sea, si me hubiese dicho de entrada, yo hubiese capaz que tenido otro margen de decisión, había sido muy cínica, y por dentro decía, ¿qué habré hecho en otra vida, no? Venía pensando de mi experiencia laboral en una empresa grande y después me tocaron estas empresas pyme, me rompía un poco la moral y dije, bueno, ahí cerré la persiana, en el medio empiezo a leer si hay algo más, la verdad que estaba muy deprimido, Vani decía, aguantá, porque con toda razón, ¿no? Porque era aguantar, era un año donde no se movía nadie, 2019, todavía no había habido ningún cambio de gobierno, era el año electoral, nadie se movía, era no moverse. Así que empecé a estudiar y empecé a leer, me conecté con información diferente, le corté lo afeité a Marx y apareció aquí atrás. Y lo primero que entiendo como concepto es esto que ven acá, ¿no? Que es el cuadrante del flujo del dinero, donde el empleado intercambia su tiempo y esfuerzo por dinero, si no trabaja no recibe pago, si no va 5 días a laburar porque no quiere, seguramente lo van a invitar a irse. El autoempleado, como dijimos, se ausenta, no cobra, y el lado derecho del cuadrante tenemos la parte de dueño, el dueño que tiene un sistema que trabaja para generar ingresos, invierte para seguir montando su negocio y mantener su negocio, tiene tiempo, inversionista. O sea, lo entendía conceptualmente yo, pero digo que no te dice la información nueva, no te dice qué hacer, te da el marco, ¿no? Pero sí me abrió la cabeza a saber que había algo más. Yo me sentía que había circulado en este lado del cuadrante, donde no me sentía tampoco raro, porque si se fijan ahí los porcentajes, ¿qué dice ahí? ¿Qué porcentaje está del cuadrante izquierdo? 60 más 35. 95% de la población activa laboral circula entre empleado y autoempleado, ¿sí? Y un 5% lo define del lado de dueño de un activo y un 1% inversionista. ¿Qué dice acá definiendo los cuadrantes? Que si están tus planes, no solo ganar plata, sino además tener calidad de vida, tiempo para desarrollar un hobby, tiempo para estar con la familia, no lo vas a poder conseguir de este lado izquierdo. Y lo que dice que del otro lado, sí, porque la idea de tener un poco más de libertad y trabajar en este cuadrante significa no depender tanto del tiempo, sino de la efectividad, ¿no? Entonces, ¿a ustedes qué les parece? A mí se me apareció esta cabeza. Usted, ¿no? Ajá. Me abrió un poco la cabeza a la información, pero no tenía del todo todavía en qué aplicarla. En ese momento, en ese mismo tiempo, tengo una entrevista con Luis Gali, por eso es que acá yendo a la parte de hacia dónde voy con el negocio, a mí no me resultó muy difícil entender que iba a trabajar por él, ¿sí? Acá les pongo una captura de febrero a octubre, en términos económicos, de lo que fue un solo bono, un bono de reserva más los